Buenas tardes, René. ¿Cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, por aquí, chico, me ha caído un poco de catarro, yo qué sé. Entonces, aquí lloviendo y todo eso. Mira, Ok. tenemos hoy a René Hernández, que es un escritor de Casa Sur Ediciones, que está lanzando sus novelas Élites, La Caída, que es una novela para recrearse y disfrutar de mundos y personajes construidos sobre la idea de la libertad. El autor también ha querido asemejar esa urgente necesidad humana, representando la lucha del bien contra el mal y significativo tributo que hace a través de seres mitológicos y claramente delineados por la tradición cristiana, lo que provoca curiosidad e interés en el desarrollo de la trama. Y hoy lo tenemos aquí en nuestra programación de creatividad internacional, que es una red de literatura y cine que ha tenido más de 3 millones y medio de visitas en sus 10 años. Y René, dime, Dígame, Ismael. ¿cómo, Dime. ¿cómo te decidiste que querías ser escritor? Bueno, mira, Ismael, eso fue una decisión muy esporádica, algo que pasó muy de pronto. Porque, bueno, yo comencé primero por una pequeña página, algo que tuve un día, recuerdo que fue un septiembre de 2013, cuando yo escribí una página por algo que a mí no me había gustado, que yo había visto en la realidad. Y cuando llegué a mi casa durante la noche, escribí esa página y se lo compartí a una amiga. Tenía pena de compartírselo a más gente porque tenía como miedo al que dirán. Y compartí esa página y esperé unos minutos a que ella me contestara para ver qué pensaba. Y me contestó y me dice, ¿en serio tú escribiste esto? Y yo le dije, sí, yo lo escribí. Porque está feo, le dije, está feo. Y me dice, no, de hecho está bien, está bonito. Y me volvió a preguntar, ¿estás seguro que vos lo escribiste? Y yo, sí fui yo. Y así fue, y así empecé. De pronto dije, bueno, voy a empezar a pasar lo que se me ocurre a papel. Y bueno, fue un buen inicio, ¿no? Y Sí, la pero verdad fue bastante bien, fue mis primeras palabras de aliento. y óyeme, ¿qué libros o autores marcaron tu infancia y tu adolescencia? ¿Qué consideras tus influencias? Creo que mis primeras influencias fue desde que comencé en el colegio. Siempre fui quizás un niño un poco abstraído y a mí me fascinaban mucho los cuentos de El barco de vapor. Siempre era como bastante creativo lo que era Matrioska, El Jagile Azul. Habían otros que no eran de esa editorial, pero que recuerdo que había uno que se llama El Medio Pollito, pero todos eran cuentos como bien imaginativos, como por ejemplo el Jagile Azul era un jabalí azul que caminaba y que él deseaba tener distintas cosas que otros animales tenían, y de a poco ese animalito se iba haciendo con partes de otros animales. Y el otro que era un medio pollito, que o sea, en mi imaginación y en la lógica era imposible que un medio pollito estuviera vivo, pero ese medio pollito estaba vivo. Y eso a mí como que me deportó la imaginación y yo decía, bueno, entonces no importa que sea ilógico, siempre y cuando sea creativo. Entonces desde ahí yo siempre me imaginaba como animalitos, cosas, etcétera, y ahí empecé. Siento que ahí siempre yo me imaginaba cosas, pero hasta grande fue que decidí pasar como a papel. Y bueno, y oye, tuviste esa, bueno, entre los clásicos, piensas a que alguno te haya influenciado, o te haya gustado, te haya Bueno, marcado. ya más adelante entre los clásicos, ya en mi bachillerato, creo que el que sí me impactó y me encantó entre esos clásicos literarios era La Divina Comedia. Yo quedé enamorado de esa novela. Cómo lo describe todo, cómo poco a poco, o sea, uno no hay donde perderse. Claro, tiene un lenguaje un poco complicado, pero con tiempo y paciencia uno disfruta esa novela. Sí, claro, bueno, el lenguaje, imagínate, hace un poco de rato que se escribió, ¿no? Entonces, Sí, definitivamente. pero indudablemente sí es uno de los grandes clásicos de la literatura. Es como Homero, que hace todavía más rato que se escribió. Y bueno, Ah, eso sí, no. Ulises, o la Odisea, como es en español le dicen, es un clásico que no sé, que nunca pasa Nunca pasa. exacto. No, la verdad que Entonces, nunca pasa. eso es uno de los grandes poderes de la literatura, que a veces Perduran, sí. sí, perduran a través de la historia y siempre se mantiene como esa gracia, esa imaginación, eso que lo atrapa a uno, que le da eso de querer imaginar lo que el escritor está dando al lector. Claro,
Y claro, el escritor desaparece, pero la obra se queda ahí, eso es lo que tiene. Perdura con el tiempo. Entonces, y eso es lo que vemos, bueno, en Borges, en García Márquez, en todos los grandes escritores como Kafka, Joyce, whatever. Hay infinidad de grandes escritores, por suerte. Empezamos la lista, no acaba. Sí, se nos va a acabar el programa mentando los escritores. Óyeme, ¿y cómo se te ocurrió la historia de Élites, la caída? Bueno, mira, eso como se me ocurrió, creo que voy a tratar de sintetizarlo un poco, porque sí creo que fueron varias cositas que me llevó hasta acá. Para empezar, fue ese septiembre del 2013 que, con lo que yo te mencionaba antes, que había visto algo que a mí no me pareció, no me gustó. De hecho fue una mañana, recuerdo que una mañana iba a mi universidad, iba en el transporte público y vi una señora que estaba vendiendo unos dulcitos en su canasto. Era un día lluvioso y la señora se tropezó y los dulces se le cayeron en su canastito. Todos los dulces se cayeron en el charco y todo. Había mucha gente porque era una parada de bus del transporte público y la gente solo vio. Nadie se dignó como acercarse a recoger el dulcito, el caramelo y volverlo a poner con ella en su canastito, pero ella lo hizo todo solita. Yo me sentía muy impotente porque yo estaba en el transporte público y como todo estaba abarrotado, era imposible que me bajara. Entonces me indignó tanto que esa noche que llegué a mi casa fue que hice esa página. Y lo que me llevó, aparte quizás desde muy pequeño, siempre era como que era muy imaginativo, imaginaba cosas, pero nunca le decía a nadie. No le iba a decir, mira, imaginé que estas cosas son así. Y ese día mezclé esa imaginación con esa parte de indignación que tenía la sociedad y escribí esa página. Luego comencé con los personajes, pero para los personajes necesitaba como aún más todavía, que un poco más de más imaginación. Yo recuerdo que leía muchos cómics o muchos mangas, que el manga es como el contrario del cómic, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Y fueron surgiendo personajes para mí. Luego mis personajes iban cobrando sus propias historias, iban avanzando. De pronto, luego que tenía los personajes tenía una trama, yo tenía una cronología, luego ya tenía capítulos y de pronto ya tenía cómo iba a acabar toda la historia. Y así los formé. Bueno, muy interesante, ¿no? Un detalle ahora que antes que se me pase, tú sabes que una gran cantidad de escritores comienzan su vida literaria leyendo cómics, ¿no? Y la gente dice, bueno, que el cómics es algo muy superficial. Bueno, es una cosa infantil, pero mucho más asequible que los cuentos infantiles realmente, y es una forma que ayuda pues a la costumbre de leer. Sí, de comenzar a leer. A veces los niños no tienen esa costumbre de leer, pero cuando comienzan como con muchas historietas cómicas, ellos comienzan a tomar ese hábito. Claro, eso es un hábito que hay que tener, si no, definitivamente. Y siempre tiene sus grandes ventajas, aunque no se sea escritor, pero siempre es una forma de mantenerse informado. Y sobre el detalle de la señora que se le cayó todo lo que te estaba vendiendo. Mira, la realidad es que generalmente nadie, inmensa mayoría de la gente, cuando pasa algo eso en la calle, alguien que se cae, sigue en su camino, miran para otro lado y no ayudan. Esa es la realidad. Esa es una dura realidad, la indiferencia que hay. Sí, es así como que pasa. O sea que no fue una excepción ahí, sino que realmente es más bien, es algo que pasa muchas veces. Y lamentablemente el que le pasó, pues bueno, muy difícil que alguien lo ayude. Y déjame hacerte otra pregunta sobre tu libro. ¿Te sentiste relacionado con algún personaje específico de la historia? Bueno, mira, la novela Élites, la caída es bastante rica en personajes. Creo que yo le podría decir al lector que en cuestión de personajes no se van a aburrir, pero si hay un personaje que quizás yo me sienta más relacionado, quizás hay uno que se llama Rainieri. Quizás con ese me identifico más. ¿Puedes explicarme entonces algo de Rainieri? Porque yo no he leído todavía la novela. Bueno, Rainieri es más un personaje como alegre, jovial, es un poco pícaro,
es como parte del alma de la fiesta. Él, cuando tiene que ser serio es serio, cuando tiene que ser como fiestero es fiestero. Es alguien, no sé, yo sentí que parte de mí sí estaba en él, definitivamente. Y en la novela él desempeña esas características. Él es, cuando tiene que ser serio en los momentos decisivos de la novela, él lo es. Y cuando hay momentos de la novela donde es bastante como escenas joviales, porque no quiero spoilear nada, no quiero hablar de más, él lo es también así. Y bueno, ese libro, bueno, lo tienes muy cerca de ti en la temática, ¿no? Y veremos más sobre esa historia de Élite o algo así, como una segunda parte o una secuela. Sí, de hecho, actualmente estoy trabajando ya en lo que sería la segunda parte. Si todo sale bien, tengo planeado que sea una trilogía. Esa historia es muy amplia, es bastante amplia, y cuando yo la comencé a pensar, dije, bueno, quizás esto no va a caber en un solo libro. Van a ser muchas páginas y quizás sea lo mejor partir la historia en tres. Luego, exactamente era como que uno, no sé, no sé cómo explicarlo, es como un instinto. Uno dice, bueno, yo sé que el primer libro tiene que terminar acá, sé que el segundo va a concluir acá, y el tercero, lo decisivo, será acá. Y ya. Bueno, muy interesante eso, ¿no? O sea que debemos esperar más secuelas de Élite, la caída, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, esta es una temática interesante, ¿no? Y merece la pena pues seguir trabajando sobre eso. Y también tienes la suerte de que estás en contacto con Lisette Ambrosio Rivas, que de Casa Sur Ediciones, que ellos pues bueno, tienen también muchos contactos. Y bueno, también por supuesto estás en contacto con Creatividad Internacional ahora, donde puedes también publicitar tu libro desde nuestra red. Eso es. Muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias. Entonces, bueno, ya que esta pregunta creo que ya te la dije antes, porque es un escritor que tiene en su mente varias historias nuevas mientras escribe un libro. Pero ya la historia que tiene de Élite es hacer 2 secuelas de Élite, ¿no? Además de eso, ¿tienes algo diferente en tu mente para el futuro? Bueno, algo que no esté relacionado a Élites, por el momento no. Creo que, como mencionaba, es una historia amplia, y trabajar en esas otras 2 secuelas sí me llevaría un poquito más de tiempo. Entonces, ahorita no estoy enfocado en hacer algo que no esté relacionado a ellos. Claro, es que tú eres un escritor bastante joven, ¿no? Así que imagínate, todavía te queda un largo camino, ¿no? Y sí, entonces... Más adelante, no sé, quizás al terminar estas 3, podría decir que sí, hay más proyectos, pero ahorita, como usted dice, estoy todavía empezando. Claro, empezando, es decir, todavía necesitas que de las 2 secuelas de Élite. Y bueno, déjame hacerte una pregunta que a nuestros radios escucha les va a interesar. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ¿Está en Amazon, en librerías? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, mira, como por el momento estamos comenzando, pueden encontrar la novela dentro de poco en las librerías UCA, son las librerías de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas en El Salvador. Próximamente, a partir del 16 de agosto, lo pueden encontrar en Amazon también. Y por el momento, en lo que se comienza pues a darle más publicidad al libro, se anunciaría más adelante en qué otros lugares podría estar. Sí, claro. Recuerda que las librerías, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde el español es más de 59 millones de hispanohablantes, las grandes librerías en español han desaparecido. Había 3 o 4 muy grandes en New York, aquí en la Florida, y desaparecieron. Pero en Amazon tienes la inmensa ventaja de que siempre puedes llegar en cualquier parte en que esté. O sea, Amazon tiene sus ventajas. Sí, entonces, abarca todos lados del mundo y es accesible para todas las personas. Claro.
también el precio es muy cómodo, Sí. entonces es una gran ventaja. Sí, es algo nuevo que ha acabado, bueno, aquel, es decir, monopolio que tenía Planeta y todas esas grandes editoriales españolas. Y por supuesto tienes la ayuda de Casa Azul y Ediciones y Licet Ambrosio Rivas, que te puede ayudar. Y por supuesto estás invitado siempre a participar en Creatividad Internacional. Puedes registrarte allí, ahí puedes darle publicidad a tus libros, hay partes especiales para eso, y cuando salga el segundo libro así estamos enterados y te hacemos una nueva entrevista. Estoy seguro que de aquí a allá vas a haber caminado un largo camino, aunque en tiempo sea corto. Óyeme, René, dime. Muchas gracias por haberme brindado tu tiempo. Yo creo que, muchas gracias a ustedes. Hay que estimular, es decir, alguien que comienza en la literatura y con mucho impulso y con mucho talento. Te agradecemos mucho, esperamos seguir en contacto. Acuérdate de que te reitero la invitación a Creatividad Internacional. Licet también, por supuesto es miembro de la dirección de Creatividad Internacional. Y bueno, muy invitado siempre y continuamos en contacto. Hasta la próxima, Veo. Hasta luego, gracias.